Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros, a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y, por supuesto, a las personas que se encuentran en la barra del público. ¿Por qué el tema hoy está en debate parlamentario? ¿Verdad? Sorprende escuchar que ya no es un tema de un debate parlamentario, porque resulta que ya se saldó políticamente. Recuerdo en el discurso que emití esta semana que pasó, con respecto al análisis del 1 de mayo, y lo recuerdo porque coinciden dos cosas. Encontramos que el presidente de la República y el gobierno del Partido Acción Ciudadana tenía 6 contradicciones importantes que marcaron el rumbo de una forma negativa en este primer año. 3 de estas se vuelven a manifestar en este tema tan importante: equipo de trabajo, transparencia, austeridad. Y denotamos también en el discurso, particularmente lo decía, que habían cosas que no son sostenibles. En su momento lo dije para el ministro de la Presidencia, la semana pasada lo dije puntualmente para la ministra de Cultura, y todavía en unas semanas tendremos el aviso de que se va el ministro de Vivienda, porque no son cosas sostenibles, no son cosas que se sostienen. Y a mí me encantaría que el señor presidente pudiera entender que él no puede pasar su tiempo defendiendo, desgastándose por este tipo de cosas que de oficio y para bien de su gobierno, de su gestión, de su país, debe tomar las medidas inmediatas y ser coherentes con lo que por sentido común tiene que ser. Porque el análisis, no por achacar, no por criticar, no es de la forma destructiva. Este análisis es importante porque estamos haciendo un debate de altura de fondo para poder mejorar porque estamos a tiempo. Pero el poder mejorar, insisto, no solo requiere de una disposición del primer poder de la República, como es la Asamblea Legislativa, porque requiere sobre todo de esa disposición del señor presidente de la República y algunos asesores. Yo no quisiera que el señor presidente de la República escuche cuando le dicen: mire, presidente, no escuche a quien lo critica, no escuche las voces del odio, no escuche que están en ultratumba. No, presidente, todo lo contrario. Esto es un proceso democrático y usted tiene que escuchar las críticas para crecer, para mejorar, para aliar y para salir adelante por un tema país. Entonces, ese tipo de cosas al lado del presidente hacen el tema más complicado. Esto ha tenido una réplica negativa en muchas áreas. Por eso es importante su análisis. Un impacto negativo comunal, un impacto en la imagen nacional e internacional como país, en el tema cultura, un tema de afectación puntual en pequeñas y medianas empresas de artistas y de artesanos, y por supuesto que un daño fuerte y directo a una gestión de un gobierno y a un tema país. Por eso tiene que analizarse, desde esa óptica tiene que verse. Y no solo tiene que ver con problemas de organización y de planificación, tiene que ver con un tema de fondos públicos, de manejo inadecuado en el fondo público, de manejos inadecuados en la función de la administración pública, que aún no está claro. Por eso se debate aquí, porque eso no está claro. Y llama la atención ver cómo una ministra o exministra de Cultura como doña Elizabeth Fonseca, que siendo oposición y empezando su gestión, oposición como diputada, y siendo ministra, siempre fue fuerte en el discurso de la transparencia, siempre fue muy fuerte en la acusación de el manejo abierto en la opinión pública, en la rendición de cuentas, y señaló fuertemente cuando cosas menores que estas pasaban, y así entró al ministerio. Hoy es diferente, doña Elizabeth, porque doña Elizabeth viene y dice: mire, ya no hablemos de eso porque ya eso pasó, por favor. O el presidente de la República
que se devuelve y dice, no, ella tiene mi confianza, dice el señor presidente de la República hace 15 días, porque eso de andar quitando gente a diestra y siniestra no va a resolver ni la rendición de cuentas, ni va a resolver que las cosas mejoren. Entonces yo me pregunto, si un pilar de trabajo del gobierno, Partido Acción Ciudadana, fue con el pueblo costarricense, ser mano dura con los jerarcas, ministros, presidencias ejecutivas, que no cumplieran a cabalidad en la función pública y que no fueran transparentes, y eso hoy no se está haciendo. Eso se está incumpliendo. Sin embargo, resulta que el tema no se puede sostener por todos los factores. Exministra Elizabeth Fonseca viene y señala, bueno, ahí pido disculpas porque lo que yo terminé organizando como el FIA fue un fiasco, y la verdad que pido disculpas al pueblo costarricense. Y el presidente de la República hace 7 días manda a pedir un informe, hasta después de todo esto y la presión, 7 días manda a pedir un informe para ver quiénes son los responsables. Y precisamente el día de hoy se destituye, se le pide la renuncia a los 2 ministros, a los 2 viceministros, a la ministra y al director del CEPAC, ¿verdad? Que al director del CEPAC lo quita la ministra, y llama la atención cuando veo, por ejemplo, este informe público, y llama la atención de la exministra de Cultura, diciéndole todos tienen la culpa, yo tengo la culpa de haber nombrado al de CEPAC, pero la culpa aquí la tienen otros, yo no. Eso es penoso, eso da vergüenza para un tema de país, ¿verdad? Verlo macro. Y esto pasa por primera vez en 25 años. Yo también no puedo dejar de lado, y tengo que decirlo francamente, en esta discusión nacional, y perdóneme, José Francisco Camacho Leiva, compañero diputado, yo no puedo coincidir con usted en varias cosas. El FIA, no me vengan a mí a decir ahora, porque cambiamos de discurso, ¿verdad? Ahora el FIA, el análisis es qué resuelve a las comunidades y no es todo el tema cultura, ¿verdad? Yo podría aquí entrar con muchas interrogantes al FA y al PAC. Yo recuerdo el año pasado cuando empezamos en la discusión del presupuesto y habían unos recortes, y ahí afuera teníamos a esa exministra, doña Elizabeth Fonseca, a los compañeros del FA, los compañeros del PAC, gritando por el presupuesto, denunciando, y ese presupuesto tampoco resolvía las necesidades de nuestros pueblos en cultura. Yo no vi nada para Isla Caballo, yo no vi nada para Isla Venado, yo no vi nada para Isla Chira, yo no vi nada para pueblos indígenas, pero ahí el discurso cambiaba para el FA. El discurso cambiaba porque era un tema del PAC, ¿verdad? Y tengo que decirlo de esta forma porque, por supuesto, que el tema del FIA no es un tema que resuelve todo el tema de cultura. En este país falta mucho en el tema de cultura y hay que ir en avance en el tema de cultura. Pero lo que pasó con el FIA es un retroceso en cultura. Un retroceso que nos ha costado años en la historia. Y yo sí tengo moral para pedir esto, a venir a decir esto, compañero Camacho Leiva. Porque resulta que yo creo que yo no conozco a ningún artista de élite. Yo conozco a todos los de pueblo y a todos los de base. Y toda mi vida me he caracterizado precisamente por forjar esos espacios transversalizados al desarrollo comunal de los pueblos y de las comunidades más alejadas y más pobres de este país. Yo sí lo entiendo porque yo sí me he amarrado las mangas como muchos de acá y he batido el barro y entiendo lo que estamos hablando. Eso no resuelve el tema, pero callar al tema es no aceptar el retroceso en cultura en este país, que les aclaro, no lo hizo el Partido de Liberación Nacional para los compañeros del Frente Amplio, lo hizo el Partido Acción Ciudadana, y ustedes quedaron debiendo ambos al pueblo costarricense esa lucha y esa defensa que callaron
que no ejercieron la presión y que no se denunció como tiene que ser, con la verdad como tiene que ser, porque las cosas hay que decirlas como tienen que ser cuando se trata de este tipo de derechos y de temas tan importantes para la cultura. Sin dejar de lado el tema del fondo público, que me parece que al final es el tema más complicado y más grave de esto. Lo vamos a dejar en manos de la Contraloría General de la República, dice el presidente. No es suficiente, presidente. Eso no es suficiente. Esa no es la respuesta que está esperando el pueblo costarricense. Esa no es la respuesta que estamos esperando en la Asamblea Legislativa. Y alguien decía por ahí ahora, ¿por qué hoy renuncia? ¿Por qué hoy? Bueno, yo sí sé por qué hoy es de sentido común, por lógica. Porque hoy había una interpelación en la Asamblea Legislativa y ya no se podía sostener lo que hoy aquí estamos diciendo. Ya aquí no se podía sostener la verdad medias como se estaba manejando, porque aquí se iban a evidenciar las cosas y eso era una exposición muy complicada. Ya no se pudo sostener, se cayó, pero se cayó no por un convencimiento y un trato ético adecuado a lo legal y político en el accionar de un gobierno, el Partido Acción Ciudadana, sino por una presión de esta Asamblea Legislativa, por una presión de los sectores artísticos, por una presión de todo tipo que no se sostuvo. Hoy dicen los artistas en los medios nacionales que esperan que esto no se quede sin rendición de cuentas, que esperan una respuesta a esos fondos públicos que fueron utilizados para cultura y que se emplearon mal o que no hay claridad dónde están y que la responsable tiene nombre. Cierro diciendo puntualmente que seguimos con las grandes contradicciones nuevamente del gobierno en su discurso, con su accionar, que aquí en la gestión administrativa y política no nos medimos por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Así que somos evaluados por las acciones, no por los discursos. Falta de transparencia es lo básico en este tema, es un tema de fondos públicos y esto es grave. Compañeros y compañeras y señor presidente, esta intervención la hago en el sentido constructivo, de escuchar, de revisar, de la humildad y la apertura que usted como jerarca de este país tiene que tener, que su equipo que lo rodea tiene que tener y que todavía tiene posibilidades de enderezar, pero aquí el tema de fondos públicos es una cuenta pendiente al país y a este primer poder de la República. Muchas gracias, presidente diputado.